Bueno, seguimos con el tema que ¿se acuerdan que habíamos visto? Habíamos respondido a estas preguntas. Habíamos terminado todo el Antiguo Testamento, vimos que entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto hubo un tiempo de silencio por parte de Dios hasta que habló el nuevo profeta o el nuevo Elías, como se le llama, Juan el Bautista, ¿sí? Una vez que Juan el Bautista habla, ya se presenta a Dios de otra forma, más visible, por así decirlo, en donde se puede empezar a ver ya la Trinidad obrando en todo su ser, que es lo que vimos el viernes pasado sobre la Trinidad, ¿no? Y habíamos dejado una pregunta y habíamos visto también la necesidad de que Dios esté caminando acá en la tierra como nosotros. Entonces respondimos a las preguntas. ¿Qué sucedió entre el retorno a la tierra prometida y Cristo? ¿Por qué vino Dios a la tierra como hombre, nacido de una virgen? ¿Se acuerdan que habíamos respondido también a eso? ¿Por qué vino Dios nacido de una virgen y en forma de hombre? ¿Cómo podemos entender la Trinidad? Y bueno, hoy, después de esa difícil pregunta que analizamos el viernes pasado, nos toca esta nueva pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios y no solo un profeta? ¿Se acuerdan que habíamos dejado pendiente esa pregunta? Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Ayúdenme con eso. ¿Cómo podemos saber o cómo sabemos que Jesús es Dios y no solo un profeta como tantos que hay dando vueltas por allí o que hubo dando vueltas por allí? Podríamos hacer la pregunta también, ¿cómo sabemos que Jesús es el Cristo y no un Cristo? Usando términos bíblicos también. Porque la palabra lo dice. Bien, siempre vamos a lo mismo, ¿no? Porque la palabra lo dice, porque la Biblia En lo dice. primera Juan, en San Juan capítulo 1. Exacto. Juan capítulo En, 1 es un hermoso pasaje como para siempre tenerlo en el principio presente era el en nuestras verbo. vidas, pero cuando hablamos del Señor Claro, también, claro. Espera que está prendido. que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no le ganan a la luz. Un poquito de luz vence cualquier tiniebla. Sin embargo, un poquito de tiniebla no logra vencer la luz. Qué pasaje, ¿no? Qué maravilla esto que nos presenta ahí. Gracias, doña Elisa, por traerlo. Pero también ahí Muniro plantea este otro, Juan 10:20, yo y el Padre uno somos. También, tal cual. Queda claro ese tema. Por eso sabemos que Jesús es Dios. Pero también, ¿qué lo diferencia a un profeta común y silvestre, ¿no? Podemos hablar, no sé, de Buda, podemos hablar de, qué sé yo, tantos otros, de John Smith, o cualquier otro que a lo largo de la historia, cualquier emperador, se hayan presentado como hijos de Dios, o enviados de Dios, o dioses mismos, ¿no? Escuchábamos con los niños el otro día la historia de Nabucodonosor, que él en un momento también se hizo su estatua como si él fuera una deidad, y bueno, y por algo Dios lo castigó y tuvo que andar como bestia, ¿no? Perdido en medio de la nada. Entonces, qué importante que es darle lugar a que Dios se merece, ¿no? ¿Por qué Cristo no es? Porque la palabra. Sí, Oscar. Sí, Oscar. No,
Pensé que el micrófono estaba abajo y analizo con Lisa las distintas reflexiones que estás haciendo y ella quería intervenir y entonces hice una objeción donde decía que la palabra era un verbo, el verbo, y que Jesús hablaba a través de la palabra, pero detrás de la palabra estaba el hombre, Hijo, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces estábamos yo reflexionando y analizando, pero la que estoy estudiando realmente era Lisa. Bien, sí, se entiende. Tal cual, el verbo, ¿sí? Es Dios. Entonces, por eso encontramos que por ahí no son contradicciones, sino cosas diferentes que nos llevan a una misma persona. Fíjense, la Biblia dice, Padre, cuando Jesús ora dice, Padre, santifícanos en tu verdad, y dice, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces decimos, sí, la Biblia es la verdad. Pero después encontramos que Jesús es la verdad. ¿Cómo puede ser posible? O es Jesús o es la Biblia. Y acá dice, justamente en Juan 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces encontramos estas cosas que nuestra cabeza no logra entender, ¿no? Entonces Jesús estaba con Dios, pero Jesús era Dios y Jesús es la palabra y, y la palabra permanece para siempre y Jesús permanece para siempre y Dios permanece para siempre y Dios es eterno tanto para el futuro como para el pasado y la palabra también y Jesús también, porque va todo unido, ¿eh? Que es parte de lo que vimos el viernes pasado. Es una unión perfecta y, y bueno, esa es la verdad. Fuera de la palabra de Dios están los errores. Fuera de Cristo están los errores. Es que Cristo presenta la palabra y la palabra presenta a Cristo. Qué hermosura ese también, esa comunión. Y cuando Dios nos invita a nosotros a formar parte de esta comunión, está hablando de esto, de entrar también en un lazo perfecto de unión entre la palabra, el Padre, Cristo, el Espíritu Santo, una comunión perfecta. Y a eso también nos invita y nos llama, que eso también nos muestra de la perfección que hay en Dios, ¿no? Que lo muestra como eh, 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 lo perfecto, cosa que en cualquier religión, que en cualquier persona, en cualquier enviado, inclusive los apóstoles, uno encontraba mucha imperfección también, pero en Dios no. En Dios todo es perfecto. En En Cristo, Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. tal cual. Lo presenta así el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses, ¿no? Y qué presentación que le da al Señor, ¿no? Y en Lucas capítulo 1 dice, profeta del Altísimo será llamado. Me acordé ¿Y sí? de que donde Y cuando Cristo dice también, ¿no? El que ha visto al Padre, el que me ha visto al Padre, también, ¿no? Bueno, entonces estas cosas nos llevan a pensar en la diferencia que hay con respecto a otros. Eh, ahora, hay, hay algo que en Cristo es único y en ninguna otra persona que haya existido en el mundo se dio. ¿Qué es? Andrés, Que es, Andrés, ahí doy un segundito, que en Cristo
se cumplen las promesas. En Cristo se cumplen las profecías. Cosa que en nadie más que haya existido o existirá va a ser así. Cristo es el cumplimiento de las promesas. Entonces eso va a ser lo que va a diferenciar a cualquier otro ser. Perdón, ¿Jorge iba a comentar algo? No vi quién había hablado. Uy, se me cortó. Ahí volví. No te escuchamos nada, Andrés, de lo que dijiste. ¿Desde dónde? No sé. Te quedaste congelado, hermano. Sí, no, es que me di cuenta. Yo los vi a todos ustedes congelados. Desde que dijiste, dale, Chelo, larga las canciones. Desde ahí. Bueno, buenas noches. No, pero esto de que Cristo, la diferencia que hay con cualquier otro, que en Cristo se cumplen las promesas, ¿eso escucharon? Sí. Bien, perfecto. No sé quién había hablado que quería aportar algo. Jorge había hablado. Ah, Jorge. Ay, ando bien con el micrófono. Justo quería decir eso, que lo único que se cumplieron todas las profecías en relación al Mesías fue en Cristo, no hubo otro. Por eso no es profeta. Eso es lo justo lo que vos acabas de decir. Bien, perfecto. Tal cual. Entonces, ahí no hay quien negarle, porque el único que puede decir, en mí se cumplieron las promesas. Yo soy el cumplimiento de la palabra, es Cristo. Eso es lo que lo va a diferenciar a cualquier otro ser que haya estado. Eso estamos hablando de a nivel bíblico. Después, ¿quién puede decir algo en contra de Dios, no? De Dios mismo. Porque Cristo, Jesús es Dios. Entonces, ya con eso no hay forma de compararlo, ¿no? Con ningún profeta o ninguna persona que haya existido. Pero dejando eso a un lado, que no es poca cosa, pero dejándolo a un lado, en Cristo se cumplen todas las promesas y en ningún otro puede decir justamente eso. Hay un pasaje, a ver si lo encuentro rápido. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Pasaje clave, ¿no? En todo esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que nosotros encontramos en la palabra, que fue inspirado por el Espíritu Santo, nos va a llevar justamente a esta promesa, ¿no? Al Señor Jesús, que es lo que viene hablando en los versículos anteriores de ese pasaje. Bien, veamos el videito. Si internet nos acompaña. ¿Se ve la pantalla ahí? Como siempre, cuando arranque y si escuchan, me dan el ok de que se escucha, ¿así? Jesús dijo ser Dios e incluso demostró que es Dios al perdonar los pecados. Cuando la gente dudó que tuviera la autoridad para perdonar los pecados, Jesús demostró su autoridad por medio de obras portentosas. Las Escrituras dicen que solamente el Dios Todopoderoso podía mandar al mar y al viento que se calmara. Jesús lo hizo y todos concluyeron que Él es Dios. Demostró su poder sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre las leyes naturales, la vida, la muerte. La mejor prueba de Jesús fue su propia resurrección.
Incluso los soldados paganos exclamaron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Leamos por favor 1 Corintios 15. ¿Quién se anima a leerlo? 1 Corintios 15, del 3 al 5. Andrés, Sí, Chelo. te quiero hacer una pregunta. Cuando vos hiciste al principio la pregunta si Jesús era Dios o un profeta, ¿lo hiciste en relación de compararlo con otra persona o con él mismo? No, con otra persona. Ah, porque me estaba acordando que la samaritana, cuando el Señor la confronta, le dice, tú debes ser profeta. Sí, porque en realidad en el significado estrecho de la palabra profeta, sí, Jesús era un profeta, ¿no? Porque un profeta es el que transmitía e interpretaba, pero principalmente transmitía la palabra de Dios, en el sentido literal. Tomando ese sentido, nosotros también seríamos profetas porque transmitimos la palabra de Dios. Ahora, Así ¿cuál es. es la diferencia? Que los profetas usados por el Señor traían revelación de Dios, cosa que nosotros no. Nosotros traemos interpretación de Dios, que es diferente. Dios no nos revela nada nuevo, sino solamente nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Obviamente el Señor Jesús era profeta en ambos sentidos de la palabra, porque bien pudo ver a la mujer que le toca el manto, que le agarra el manto, ¿no? Él veía más allá de lo que una persona ve, pero bueno, no, es comparándolos con personas. ¿Alguien Está bien, ¿no? encontró? Sí. Quería aclarar eso nomás. 1 Corintios 15, del 3 al 5, por favor. Doña Elisa. No, que quería repetir lo que dice en Lucas: profeta del Altísimo será llamado. Amén. Amén. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice en las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Bien. Fíjense que esta también es la clave, ¿no? ¿Por qué Cristo murió? Porque así lo decían las Escrituras. ¿Por qué Cristo resucitó? Porque así decían las Escrituras. Fíjense, ahí dice tal como dicen las Escrituras. La otra versión dice conforme a las Escrituras, ¿no? Porque la Biblia, porque las profecías habían marcado, es que Cristo hizo todo esto. Y eso nos muestra una superioridad sobre cualquier otro que no lo pudo hacer, ¿no? Bien. Algo más para aclarar con respecto a esto. Después, obviamente, de ahora en más hablamos todo de Cristo, ¿no? Principalmente. Venimos hablando de Cristo desde Génesis 1:1, ¿no? Y lo estaremos hablando hasta el último versículo de la Biblia, porque Cristo está en cada versículo de la Biblia. Pero puntualmente, en el Nuevo Testamento, de ahora en más, ya comenzamos con el Nuevo Testamento y con Cristo. Vamos a la siguiente pregunta, si no. Si alguien tiene algo más para acotar a esto, si no, pasamos a la 31. Yo creo que lo único que quería acotar es que la resurrección es la base principal de todo el cristianismo. El que no cree en la resurrección está perdido. Bien, vamos a ahondar un poquito más en la resurrección en la pregunta 33. ¿Sí? Por lo pronto, sigamos con la pregunta. Eso se llama, le dicen spoiler, le dicen los chicos, cuando adelantan lo que va a pasar. Bien, 31. Ahora que sabemos que Cristo resucita, nos arruinó el final, Jorge. No es el final ese. 31. El principio. ¿Por qué escogió? Lávate las manos, hijo. Lávatelas bien.
¿Qué? ¿Se me siente el mal aliento, Leti? ¿Por qué escogió Jesús a algunos como discípulos? Es la pregunta. Ayúdenme a responder eso. A ver, ¿por qué escogió Jesús a algunos como discípulos? ¿Unos o a los que eligió? Sí, sí. A cualquiera. A ver, responda las dos preguntas, Jorge. No, bueno, yo creo que los eligió porque creía que a ellos eran los que podían hacer. No eligió a ningún erudito, a nadie en especial, sino gente común, gente quizás que él veía que de corazón moldeable para la obra que él tenía que hacer. Qué bueno, ¿no? Bien. Y podríamos ahí decir, ¿para qué, no? También. Podemos sumar Para que eso lo a la pregunta. acompañaran. Para que lo acompañaran en el ministerio. Para que lo acompañaran a él. También dice ahí Muniro, para enseñarles y enseñarnos a través de ellos, sería, ¿no? ¿Para qué más? Para extender el evangelio, para extender el reino de los cielos, o sea, para ganar a otros. Los primeros le dijo, ustedes ya no van a pescar más, van a ser pescadores de hombres ahora. Bien. Para torturarlos un poco también, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Para torturarlos un poco, ¿no? ¿O no? Porque es así, la vid no, la uva, el fruto de la vid, ¿cuándo da su jugo? Que era lo importante en eso. Cuando se lo machaca, ¿no? Cuando la semilla sale el mejor aceite, cuando se la prensa, cuando el Señor sacó lo mejor de cada uno de sus discípulos, cuando los presionó, ¿no? Cuando los torturó, por así decirlo, entre comillas, cuando el Señor los exprimió en prensa. ¿Por qué nos suceden cosas malas? Muchas veces preguntamos, ¿por qué situaciones difíciles se presentan en nuestra vida? Y porque de esas prensas sale lo mejor, de las situaciones difíciles sale lo mejor de nosotros. Y bueno, el Señor estaba moldeándolos a ellos para sacar lo mejor de ellos, así como el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros también, hacernos partícipe de sus obras. Él también se humanizó cuando estaba con ellos, dormía, charlaba, exhortaba, comían juntos, tal cual. Hay un versículo clave, creo yo, que está ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, creo que era. Sí. ¿Quién lo puede leer? ¿Uno cuánto? 8. No me seréis testigos. Léelo. ¿Está abierto ahí? Sí. Ahí lo leo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ser testigos, ¿no? El ser testigo del Señor. El que ellos puedan decir, tal vez Murilo nos podría dar una cátedra sobre lo que es un testigo, ¿no? Pero creo que básicamente el testigo es, sí, yo vi, yo escuché, yo estuve en ese lugar, estuve en ese momento, y esto es lo que aprendí, lo que les transmito. Eso es lo que hace el testigo, ¿no? Yo vi y se lo transmito. Yo estuve ahí y puedo confirmar lo que viví. Entonces, un testigo de Cristo es aquel que justamente cuenta lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace y lo que Cristo va a hacer.
Por eso también nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo, no de Jehová, aclaro, sí, testigo de Jehová también, pero principalmente testigos de Cristo por lo que Él hace en nuestras vidas y lo que puede hacer en cada vida, porque si Él transformó nuestros corazones y nuestras vidas, lo puede hacer con cualquiera. Veamos el video y después charlamos más de esto. Oh, siempre comparto la Biblia. ¿Dónde está el video? Acá. Jesús escogió a aquellos que continuarían con su ministerio. Les enseñó acerca del reino de Dios y a lo largo de varios meses les mostró quién era Él verdaderamente, el Mesías prometido que nos salvaría de nuestros pecados. Mientras Jesús discipulaba a estos hombres y les mostraba la gloria de Dios, comenzaron a entender que el reino de Dios no es de este mundo. Aprenderían que Cristo iba a ser torturado y que iba a ser asesinado, pero que resucitaría y les enviaría al Espíritu Santo para equiparlos y continuar su ministerio. Qué tema, ¿no? Ese de que el Señor, ¿qué hacía con los discípulos? Los discipulaba, ¿no? Les enseñaba, les transmitía, les ponía en sus cabezas todo lo que el Señor quería ponerle, que es lo que el maestro hace con el alumno, ¿no? El maestro, ¿qué hace con el alumno? Uno como maestro ve que hay una cabecita ahí, que es como un florero vacío, que no es tan así tampoco, ¿no? Pero en base a lo que uno quiere transmitirle, es un florero vacío. ¿Qué hace uno? Pone agua, pone una flor, pone otra flor, y le va cambiando el agua, y cada vez una flor más linda, ¿no? Que es lo que Cristo fue haciendo con sus discípulos y es lo que nosotros tratamos de hacer también a la hora de transmitir la palabra. Primero, papilla, vianda, ¿no? Primero una leche no adulterada, la leche materna, no hay como eso. Ya después alguna fórmula, y ya después se empieza con el purecito de calabacín y hasta que ya puede comerse un asado con chinchulines, con molleja, con todo eso que se comían en otros tiempos. Pero es gradual el tema, y así hizo el Señor con sus discípulos y con nosotros. ¿Sí, Chelo? Vos hablaste de testigos y una forma de ser testigo es sufrir los padecimientos que Cristo sufrió también. Porque Pablo decía que llevo en mí las marcas de Cristo, y cuando la vida cristiana no es color de rosa, entonces sabemos que el sufrimiento nos lleva a ser siervos de Dios primeramente, y una forma de negarnos a nosotros mismos es a través de los padecimientos. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que hay una condición para ser discípulo. Y nosotros también estamos, Jesús mismo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él estaba con nosotros. Entonces, a veces la gente se acerca a Dios por los beneficios que puede obtener y no le gusta cuando las cosas, cuando vienen los padecimientos, cuando viene la crisis, cuando vienen las dificultades económicas, entonces se hacen un Dios a su medida y no es el Dios que está reflejado en la Biblia. Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñarle esto a las personas que son nuevas en la fe. De decirle que sí, que el ser un discípulo lleva un costo. O sea, hay que pagar el precio también de ser un seguidor de Jesús. Entonces, ¿y cuándo lo van comprobando? En su experiencia diaria con Dios. Porque Jesús también le mostró a los discípulos lo mismo, que iban a ser rechazados, que iban a ser perseguidos, y que iban a quedar, cuando Él se fuera, como ovejas sin pastor, iban a ser dispersados. Fíjate qué interesante el dato que la Escritura menciona
a uno de sus discípulos en una profecía, y es a Judas. Aquel dice que comía con vos va a ser el que te ponga zancadilla, lo dice una versión así, algo, que te va a poner tropiezo, hablando de alguien que lo iba a traicionar. Por eso quiero decir esto, ¿no? Que es importante que sepamos que también de alguna manera vamos a ser traicionados nosotros en la vida. Vamos a llevar decepciones, nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, pero ahí va a estar el Señor para levantarnos siempre. Y fíjate que Él dice de tomar su cruz, y Él dice de que vamos a sufrir, y uno dice, pero a esto nos está llamando el Señor. Pero ahí lo que puso recién Muniro, ¿no? De que Cristo, Él estaba sentado allá en su trono. No tenía necesidad de venir a la tierra, de padecer hambre, padecer sed, ser tentado por el tentador. Él no tenía, como Dios soberano, necesidad de padecer o sufrir lo que nosotros sufrimos. Y sin embargo, Él lo hizo por nosotros. Ahora nosotros no vamos a poder corresponder en algo de lo que, si nosotros hoy padecemos algo, seguramente es por consecuencia de nuestros errores. Y sin embargo, Cristo no cometió errores y padeció. Entonces, no se compara lo que nosotros podemos llegar a vivir o sufrir en el mundo comparando con lo que Cristo sufrió. Pero Él tampoco nos dice que vamos a estar solos. Él va a estar con nosotros siempre. Es más, ahí en lo que leímos recién de Hechos, también dice, me seréis testigos, pero todavía no, les dice a ellos. Esperen un poquito que ya les voy a mandar quien los va a guiar y quien los va a ayudar y quien va a estar con ustedes, que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjate que qué maravilloso nuestro Señor que no nos deja solos y que no nos pide algo imposible. Nos dice que siempre vamos a estar con Él. No le vayas a decir algo. Andrés, Sí. Yo creo que, no sé si me voy del tema, pero me parece que el problema pasa por los predicadores de hoy en día, donde nos predican un evangelio fácil, todo bien, no vas a tener problema, vas a tener felicidad, vas a tener plata, y resulta de que la esencia de lo que pasó Jesús, todo su sacrificio, lo tenemos que vivir nosotros. Es la única forma que podemos entender por qué Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. No todo lo facilismo y todas las ventajas que hoy nos dan ciertos predicadores con un evangelio tan barato. Y no fue barato, no es barato. Le costó a Cristo, alguien que no tenía pecado, morir por cada uno de nosotros. Cuando entendamos bien eso, es donde empecemos a ver distinto la relación de nosotros con el sacrificio de Jesús. Bueno, y justamente ¿por qué hoy circula este evangelio barato y por qué hoy se enseña tan mal desde los púlpitos? Oseas, ¿no? Que falta conocimiento, o como dice Judas, y Judas no el que mencionaba el Chelo recién, el profetizado Judas, sino el Judas hermano de Jesús, por ganancias deshonestas, ahí dan por lucro, por el error de Balaam, ¿no? Por el error de Coré, de los hijos de Coré, por los que vivían en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Fíjense, todos esos son mencionados ahí en Judas. Y bueno, hoy justamente por falta de desconocimiento están saliendo todos estos que el Señor les va a dar su retribución de vida, que enseñan estas cosas, que ahí menciona Jorge o mencionó recién Marcelo, ¿no? Por eso nosotros no podemos dejar de estudiar la palabra y no podemos dejar de entender esto, que si no hay conocimiento,
no hay fe verdadera. ¿Sí? Si no hay conocimiento, no hay fe verdadera. Ya que están, sí, Jorge nos sacó del tema, pero es un tema importante. Dice, yo no quiero sacar del tema, no lo rete, Graciana, por favor, porque está bueno mencionarlo. Yo no sé, hay personas que les gusta retar por ahí. Nada que no nos saque de la Biblia es sacarnos del tema. Mientras nos mantengamos en la Biblia, vamos a andar. Fíjense, Efesios, a ver, déjenme verificar este versículo y ya se los digo. Este que yo les mencioné antes, Efesios 4:14. 4, podemos empezar desde el 11. Lo habíamos visto, creo, con Eleazar, o lo veremos el domingo. Vamos a seguir con el tema dones, el domingo. Dice, ¿quién lo tiene para leer? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien. Qué hermoso pasaje, pero qué duro, ¿no? Fíjense, ahí dice, entre tantas cosas, esto es para leerlo y masticarlo, ¿no? Entre tantas cosas que dice, habla ahí el versículo 13, de una unidad. Dice que el maduro, ¿sí? La persona madura, que no es bebé, que no es inmadura, que es un cristiano maduro, es aquel que llega a la unidad de la fe y del conocimiento. Habla de una unidad. Fíjense, a ver si podemos graficarlo. Miren, vamos a usar un poquito las tecnologías. Acá tenemos esto. A ver. Miren. Qué lindo. Una L. ¿Se ve o no? Esto no es una L. Acá tenemos fe y acá tenemos conocimiento. Ahí está. Esto es lo que nos dice ahí Efesios 4:13. Que el maduro, la persona madura, es la persona que tiene un equilibrio perfecto entre fe y conocimiento. Por lo tanto, una persona madura va ahí. ¿Por qué? Porque el conocimiento justamente nos va a llevar a tener una fe verdadera. Porque si uno tiene un conocimiento erróneo, va a tener una fe errónea. Uno va a confiar, como decía Marcelo, en los milagros o en los panes y los peces, en vez de confiar en el Señor. Si uno tiene un conocimiento erróneo, va a confiar y poner su fe en cosas erróneas. Ahora, si yo tengo más conocimiento que fe, también es erróneo. Entonces me voy a encontrar de pronto en que voy a estar tal vez enseñando, sí, de cosas de la Biblia, pero no enseñando a Cristo. O enseñando sin amor. Tal vez les puedo contar de tapa a tapa, les puedo dar vuelta a la Biblia de tapa a tapa y hablar de todo el contenido bíblico. Pero y en la práctica, y en la obra diaria,
Y en la fe y en la confianza, bien. Tal vez yo puedo tener fe, mucha fe, pero me olvido de la Biblia, como le pasa a muchas religiones y muchos religiosos. Y muchas de estas personas que se la pasan hablando de Dios, pero en cuanto tambalea su vida, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no conocía que también el cristiano tiene problemas. Le falta conocimiento. Entonces eso es lo que habla así. Personas que tambalean, ¿sí?, por falta de conocimiento y tambalean en su fe. Entonces se van como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina que menciona ahí. Por eso es muy importante esa madurez que habla en un equilibrio, una unidad entre fe y conocimiento. Ahí, esa es la imagen de los dos cimientos también, Andrés. También. El que oye es hombre prudente y edifica sobre la roca. También O podemos sea, hablar de las parábolas de los terrenos y las semillas, ¿no? De las exacto. semillas que caen en un terreno, que caen en otro. Es tal cual. También podemos hablar de las parábolas de los deudores, también podemos hablar de los cabritos y las ovejas, también podemos hablar de Santiago, de Judas, de Tercera Juan, bueno, dando vuelta por toda la Biblia, ¿no? Podemos hablar de un Jacobo de un Jacob y Esaú, podemos hablar no sé, de un Abraham y un Lot, de un Caín y un Abel, podemos hablar de un Juan y un Judas, podemos hablar en un momento de un Pablo y un Pedro, ¿no? Siempre se da. Podemos hablar de un Andrés y un Andrés, ¿no? Que está en esa lucha del conocimiento y la fe, ¿no? En esa continua lucha y aprendizaje también. Romanos capítulo 10, versículo 1. El que lo tenga, por favor, que lo lea. A ver. 10:1, Andrés. Sí, del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien. ¿Qué les falta? ¿Por qué sufría Pablo ahí cuando hablaba del pueblo que él les llama a sus hermanos? ¿Qué les faltaba? No conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, fallaban en el conocimiento, tenían los rituales, tenían también el saber de muchas cosas bíblicas, y sin embargo les faltaba esa ciencia, ese conocimiento práctico que lo lleva a Cristo. Y fíjense el versículo 13. No, a ver, sí. De ahí de Romanos 10, ¿lo tenés, Eli? Sí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien. Fíjense, después el 8 y el 9, léanlo. Todo este pasaje habla justamente de esa lucha entre el conocimiento y la fe. ¿De qué sirve saber si vos no pones en práctica lo que sabes en tu vida y no lo transmitís? Ahora, ¿de qué sirve tener fe si no tenés conocimiento? Es una fe, la fe sin conocimiento es una fe errónea. Una frase que me encantó, que leí la otra vez: conocimiento correcto lleva a una fe correcta. Y es así. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo si no estudiamos sobre su vida en su palabra? Si no vemos su currículum, si no vemos su carta de presentación. Lo vamos a conocer cuando escudriñemos su ser, su persona en la escritura, de tapa a tapa. Entonces, qué importante que es ese equilibrio. Andrés, sí. hay mucha gente
que está equivocada porque cree que la fe es ciega. Entonces ahí es donde vos le podés hablar y tienen esa fe ciega que no razonan lo que está escrito. Entonces donde la gente se va perdiendo y hay una cosa importante, la fe y las obras tienen que estar muy cerquitas y tiene que ser una fe inteligente para mostrarle a la gente que no es una fe ciega, que se basa en algo que está escrito y que es lo que dejó en la palabra de Dios está. Entonces, cuando vos lo confrontás con la palabra de Dios, a veces no saben qué responder porque no tienen conocimiento, están ignorando lo que es la palabra de Dios. Tal cual, es así. Bueno, a ver, no había leído. No, Ara, justo estoy leyendo ahí el mensaje. No sé si alguien dijo. ¿Quién dijo? Perdón, estaba en privado. Bueno, perdón, después lo charlamos. No, tal vez se interpretó mal. No, que me dice Araceli que no necesariamente por estar en pecado es que pasamos por pruebas. No, de ninguna manera. Eso fue antes se decía, no, si vos te pasan cosas malas es porque estás en pecado, no. Eso es totalmente falso. Toda persona que esté viva y todo cristiano que esté vivo va a ser probado, va a atravesar por Pregúntale a pruebas. Job, entonces. Pregúntale a Job, entonces. ¿Sí? Y de una prueba uno sale de dos formas, o aprobado o reprobado. Entonces, por eso cuando escribe a Timoteo le dice que se presente como aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Justamente a Timoteo, Pablo le recomienda eso, que él conozca la palabra. ¿Sí? Habla de eso, habla de un conocimiento, que use bien la palabra de verdad y que se presente a Dios como obrero aprobado. Entonces las pruebas no son para algunos nomás, las pruebas son para todos, todos atravesamos situaciones de prueba. Y nunca vayan a cometer el error de decir que alguien está atravesando una situación difícil por sus pecados. No hagamos eso, no juzguemos de esa forma. Cada uno sabrá si las situaciones difíciles que uno atraviesa es por consecuencia de los pecados de cada uno o porque son pruebas que se presentan en nuestras vidas. Pero nunca vayamos a juzgar a alguien. Muchos decían, no, si está enfermo es porque pecó. No, si está enfermo es porque se le metió un virus o una bacteria a su organismo. No hay vuelta que darle, ¿no? O que alguien murió joven porque pecaba. No, yo escuché una vez a un hermano de muchos años decir, no, el Señor se lo llevó porque era pecador y, ya y no le permitía el pecado. No, ¿qué sabemos nosotros? No somos Dios. No podemos juzgar de esa forma. ¿Por qué el Señor decidió llevarse a alguien? Y bueno, el Señor lo sabe y algún día tal vez lo sepamos nosotros también, pero nunca nos larguemos a profetizar o adivinar eso, porque hay cosas que le corresponden solo a Dios. No busquemos ocupar el lugar de Dios. Mucho daño se hizo en las iglesias por convertirnos en juzgadores en vez de ser jugadores dentro de la iglesia. Así Hay que un viejo chiste, perdón, que dice, hermano, no va a creer, pero pasó la tormenta fuerte y voló el techo de mi casa. Ah, castigo de Dios por su pecado. Sí, pero también voló la suya. Ay, el Señor me pone cada prueba. Y sí, tal cual. Bueno, entonces tengamos cuidado, si lo dije de esa forma, entonces no es correcto decir que por el pecado atravesamos pruebas, ¿no? Sí las pruebas nos ayudan a cometer menos pecados.
¿sí? Porque la prueba apunta a santificarnos. Entonces, Amén. eso sí, demos gracias por las pruebas, porque las pruebas, como decíamos antes, sacan lo mejor, o deben sacar lo mejor de nosotros. Veamos la próxima pregunta. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, vamos a la última pregunta por hoy. Pregunta número 32. ¿Se dieron cuenta que nos quedan después de estas 8 preguntas nomás? Y terminamos el estudio, terminamos esta serie. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Para que los gentiles podamos ser salvos también, porque solamente había hecho pacto de salvación con los descendientes de Abraham, que vendría siendo todos los judíos y el pueblo de Israel, y solamente ellos iban a recibir salvación. Entonces él al morir iba a cumplir 3 propósitos, que uno de esos propósitos era el romper o sellar el antiguo pacto y poder dar salvación a todo ser vivo, a los judíos y a los gentiles. Bien, ¿quién más apunta? ¿Quién más agrega algo? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Para que se cumpla la escritura también, como dijeron al principio. Bien. Para que no muramos nosotros también. Amén. Y porque era el único que podía pagar la cuenta que teníamos que pagar nosotros. Era el único, no había otro. Porque era el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque por obra era era imposible. Bien, ¿qué más? Tengo un pasaje acá, pero quiero ver si lo dicen ustedes también. Algo más. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Ojo, que todo está bien lo que dijeron, ¿eh? Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También ahí yo pondría por obediencia al Padre, ¿no? La versión que tengo yo dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Bien. Bien, entonces, Jesús murió, dijimos, para cumplir las escrituras, ¿sí? Porque estaba profetizado, murió para salvar a todas las personas, para quitar el pecado en su condición de Cordero de Dios, ¿no? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo presentó Juan. Porque a través de las obras no se consigue la salvación. Uno puede ser la persona más buena del mundo, la que más ayuda, la que más cosas hace, pero podés matarte toda tu vida haciendo obras. Si querés andarte de rodillas desde Tres Isletas a Río Gallegos en una procesión, pero no vas a lograr quitar los pecados de tu vida. El único que quita los pecados es Cristo, es Jesús. ¿De qué manera? Bueno, lo hizo muriendo en la cruz, por obediencia al Padre, borrando todos los pecados. Bien. También era una forma de demostrar que era hombre él también. O sea,
Nosotros morimos por el pecado, pero él murió en forma natural también por ser crucificado. No es que él podría haber evitado la muerte y sin embargo la enfrentó. O sea, él padeció la muerte igual que nosotros, eso es lo que quiero decir. Bien, me hace pensar en otro pasaje. Murió porque tenía que derramar su sangre. Amén. Y tenía que derramar su sangre porque sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecado. Amén. Entonces, su sangre es la que nos limpia de todos los pecados. Cuando estudiábamos el Antiguo Testamento veíamos que era necesario para los que vivían antes de Cristo, antes de la muerte de Cristo, todos los que vivían antes de la muerte de Cristo tenían que hacer un sacrificio y a través de ese sacrificio eran limpios los pecados, pero de manera temporal, no de una vez y para siempre. Cuando muere el Cordero Perfecto, Cristo, Él ya nos limpia de los pecados de una vez y para siempre. Entonces, qué maravilla, ¿no? Esto de la muerte de Cristo. Bien, veamos el videito, después seguimos hablando de esto. ¿Se ve? Sí. La paga del pecado es muerte. Cuando pecaron, Dios dijo que morirían por su desobediencia. La ira de Dios debía derramarse sobre el pecado, y en lugar de derramarse sobre nosotros, que en realidad merecemos su castigo, en su gracia y misericordia, Dios proveyó a Jesucristo, el Cordero del sacrificio que limpiaría nuestros pecados. Jesús es la simiente de la mujer que heriría a la serpiente. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el tabernáculo que trajo reconciliación entre Dios y los hombres. Y es por eso que podemos llamarle Padre. Bueno, entonces el Señor Jesús murió para limpiarnos de nuestros pecados de una vez y para siempre. Qué maravilla, ¿no, Chelo? Amén. Hay una película que se llama El caso de Cristo, si después la quieren buscar, está muy interesante. Acuérdense, El caso de Cristo. Búsquenla en YouTube, es muy interesante la temática que tiene que ver con esto que estamos hablando. Bueno, entonces queda ahí la invitación. Cristo murió por nuestros pecados, no para hacernos de una religión, no para lavarnos el cerebro, pero sí lavarnos el corazón, sí limpiarnos y borrarnos nuestros pecados, sí darnos una libre entrada a su presencia, sí hacernos hijos suyos, sí hacernos herederos, sí hacernos una nueva criatura, ¿sí? Para todo eso, Cristo murió y la invitación está abierta para cada uno. Lo que Cristo no hace es obligarnos a ser sus hijos. Lo que Cristo no hace es obligarnos a abrirle nuestro corazón. Hay una invitación. Si nosotros lo invitamos a Él a que entre en nuestras vidas, tome el control de nuestra vida, Él entra. Si no, no va a entrar. Si nosotros le pedimos que nos limpie de nuestros pecados, Él nos va a limpiar. Si no, no nos va a limpiar. Si nosotros le pedimos que nos haga una nueva persona, una nueva criatura, Él nos hace una nueva criatura. Si no, no lo va a hacer. Depende pura y exclusivamente de nosotros que Él limpie nuestros pecados. Depende de qué? De creer en Él, de confiar en Él y de pedirle perdón por nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados y de entregarle el control de nuestras vidas. Fe y conocimiento. Ahora conocemos cuál es la forma que leemos en su palabra
para ser salvos, para ser sus hijos. Ahora, si ese conocimiento nos lleva a la fe y se mantiene ahí en un equilibrio, va a depender de nosotros. Si le abrimos la entrada a nuestra vida, a nuestro corazón, Él va a entrar. Si no, no. Entonces queda esa invitación hecha. Dice que para todo aquel que crea en Él puede ser salvo. ¿Sí? Todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Para eso murió Cristo, para eso vino al mundo. Bueno, oremos. Le damos gracias a nuestro Dios por el nuevo día que tuvimos, por la nueva semana que pudimos transitar, por este nuevo encuentro que pudimos tener ahora, Señor, en esta noche. Podemos seguir leyendo tantos pasajes claves en tu palabra, pero también meditando en tu grandeza, en tu poder, en tu soberanía y en Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió por nosotros y nos rescató. Gracias porque podemos aprender de ti y esta fe, este conocimiento nos lleva a una fe genuina, a una fe verdadera, basada en tu palabra y en tu grandeza y soberanía. Señor, toma el control de nuestras vidas. Señor, limpianos de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a presentarnos delante de ti limpios, aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Señor, nos seguimos poniendo en tus manos para que tú nos sigas dirigiendo en todo momento y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.